Ahora revisemos la segunda etapa del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este cuadro vemos, ¿qué vemos? Adolf Hitler. Muy bien. El 22 de junio de 1941, Hitler invadió la Unión Soviética, aprovechando el efecto sorpresa y su superioridad militar. En los siguientes meses, las tropas alemanas lograron un gran avance sobre Rusia, llegando muy cerca de Moscú. En el territorio ocupado, los nazis cometieron crueles masacres contra la población civil de acuerdo a un plan genocida previamente diseñado. Pero también en este mismo periodo, como vemos, no solo se, o sea, no solo se enfrentaron con los rusos, sino también hubo ya enfrentamiento con la población judía. En este mismo periodo, en junio de 1942, se da inicio a la persecución judía. ¿Ya? ¿Por qué a la población judía? Porque los nazis intensifican la persecución. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque quieren su exterminio mediante cámaras de gas, su aniquilación de varios millones de personas, cerca de 6 millones de personas del total de 9 millones de judíos fueron llevados a las cámaras de gas o campos de concentración. Ese mismo año, tras el ataque del japonés del Pearl Harbor, Estados Unidos entró a guerra con este caso. ¿Ya? En este segundo periodo, entonces, se dieron momentos muy importantes. Ahora revisemos esta otra etapa. En esta etapa de 1943, la Unión Soviética venció en Stalingrado e inició la reconquista de su territorio, derrotando el grueso ejército alemán. Ese mismo año, los norteamericanos y británicos invadieron Italia, ya ocupando la isla de Sicilia y la parte de su península. En junio de 1944, los norteamericanos y sus aliados reabrieron el frente occidental con el desembarco de Normandía, la costa norte de Francia. Desde allí, tras derrotar una contraofensiva alemana, los aliados entraron hacia Alemania. Para entonces el ejército soviético, o sea, el ejército rojo, ya había llegado hasta el río Viltua o Vistula y consiguió llegar hasta Berlín, donde se produjo la rendición de Adolf Hitler. Adolf Hitler se suicidó. Así el régimen nazi en mayo de 1945 finalizó, pero aún no había finalizado la última etapa, es decir, Japón aún está en guerra. Ahora revisemos la Segunda Guerra Mundial en Asia. Para conocer un poco, debemos un poco recordar qué pasó en Japón, por qué hubo guerra, por qué se prolongó. Como vemos en este primer mapa, vamos a ver, en este mapita vemos de color rojo es el imperio japonés. Pero durante el gobierno de Meiji se intentó mejorar, incluso años antes intentaron ampliar este territorio. ¿Ya? El imperio japonés, el de rojo, ¿ya? Luego empezaron a tomar Manchuria de China en 1932, tuvieron conflictos con los rusos, ocuparon la, la región de Mongolia, anterior Mongolia, ¿ya? En 1937, y así empezaron a tomar todas las Filipinas, que eran dominios de muchos países europeos como Francia, Indonesia, etcétera, etcétera. Ahora veamos también este cuadrito, ¿qué pasó? Mira, aquí está. Esta es la dinastía Meiji. Su verdadero nombre, ahí está, Mutsu Ito. Mutsu Ito vive en un régimen del antiguo feudal. ¿Ya? Es decir, su imperio está dominado por tres o cuatro castas sociales. Los daimios, propietarios rurales, los samuráis, que tienen también propiedades, los shogus, una especie de ministros, y la mayoría de la población vive en el campo. Su agricultura eminentemente es producción del arroz. En este contexto, Meiji intentó industrializar Japón, fomentando la industria, las minas, la construcción, la industria estratégica, por ejemplo, el armamento.
priorizó el transporte, la industria textil, la industria sedera, etc. Así Japón empezó a aumentar de población y mejorar sus condiciones económicas. Por ejemplo, en habitantes de 37 millones en 1880 subió para vísperas de la Primera Guerra Mundial a 50 millones de personas. Necesitan entonces mayor territorio y recursos, primeros recursos estratégicos para su industrialización y mejora. Ahí vemos entonces Japón, gran ganador en una primera etapa, empezó a ocupar todos estos territorios que mencionamos y se colocó en un inicio a un gobierno pero títere, ¿ya? Machuco. Eh, las potencias europeas colocaron a un gobierno europeo en esta región. Entonces, ¿qué pasó? Tras el ataque de Pearl Harbor de los japoneses contra las islas de Estados Unidos, veamos con este mapita, veamos, ya ahí está, aquí están las islas de Hawái de Estados Unidos, ahí está Pearl Harbor, que fue atacado por los japoneses. Tras ese ataque, entonces los Estados Unidos ingresaron al lado de los aliados y contraatacaron, haciendo que Japón se rinda. Entonces Japón entre 1942 al 43 tuvo terribles pérdidas, derrotas en la batalla de Midway y la batalla de Guadalcanal. Estados Unidos utilizó la bomba atómica como estrategia, como última estrategia. Ante la negativa de la rendición japonés, entonces este es el avión Enola Gay, que transportó la primera bomba atómica que se utilizó sobre la isla de Nagasaki el 6 de agosto de 1945 y 3 días después, el 9, en Hiroshima. Con eso, Japón prácticamente se desintegró como una potencia. Se terminó la Segunda Guerra Mundial y ahora viene el periodo de paz, las consecuencias de la guerra. Para eso tenemos 4 cuadros para poder explicar. En esta primera, la conferencia de Teherán. La conferencia de Teherán se realizó en Irán, ¿ya? Actual capital de Teherán, de Irán, en otras palabras. Se realiza en noviembre del 43, como se ve en el cuadro, ¿ya? Como estamos, 1943. Participan varios representantes. Vemos, por ejemplo, ahí estamos, ¿quiénes están? Winston Churchill, ministro del Reino Unido, Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y también está ahí, ¿quiénes están? Este otro, está Joseph Stalin, el secretario o mejor dicho, el representante de la URSS. Pero también en este primer intento de paz, en la conferencia de Teherán, ya se acordó la ocupación de Alemania, que Alemania va a ser ocupada por estas potencias vencedoras. ¿Listo? Luego, 2 años después, en la conferencia de Yalta, nuevamente se reúnen. ¿Ya? En la población de Crimea, en las orillas del Mar Negro, se realiza en febrero de 1945 la segunda conferencia, conocido como la conferencia de Yalta. Ahí nuevamente asisten quienes, a ver, veamos. Stalin, que está del bocito, Stalin, Churchill y Roosevelt, nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que están acordando aquí? Están acordando tener ocupación sobre Alemania y la influencia soviética sobre lo que corresponde, el color rojo, ahí está, esta región oriental por Alemania, y el resto se reparten las otras 3 potencias vencedoras. A esto se suma otra conferencia, la Conferencia de Paz Definitiva, y en esta conferencia de 1945 se decidió el destino de Alemania. Por ejemplo, deciden la división de Alemania en 2 territorios, ¿ya? La devolución de todos los territorios ocupados por los alemanes se devuelven a todos los países ¿cómo se llama? Ganadores, ¿ya? Y la desmilitarización de Alemania, ¿listo? El proceso contra los nazis. Se lleva a juicio a todos los nazis que cometieron horrores en la Segunda Guerra Mundial. También abrir nuevas fronteras alemana-polaca. ¿Cuáles van a ser ahora las nuevas fronteras? Para eso se dan otras conferencias, como la conferencia de París,
que fue prácticamente para juzgar a los culpables. ¿Listo? El Tratado de Paz con el resto de los aliados, con Austria, el único país que no firmó en 1945. Bien, también podemos ver en esta segunda parte, o en esta última parte, los juicios, como lo que les dije. Se hicieron juicios a todos los que cometieron errores en la Segunda Guerra Mundial. A eso se llama los juicios de Nuremberg. Entre noviembre del 45 al 46 se reunió en la ciudad de Nuremberg un tribunal militar internacional para juzgar a los líderes nazis por crímenes cometidos durante el conflicto. Así se le dio duros castigos. Por otra parte, Japón, ¿cómo queda? A ver, veamos un poco también sobre Japón. También queda dividido en varios territorios, aunque bajo el control de Estados Unidos, bajo el control del ejército norteamericano. ¿Ya? Así quedó. Este es el caso de Alemania. Ahí está el de color rojo. Vamos un poco, agrandemos. Ahora sí. Esta es la región alemana. Reiteramos, para aclarar mejor, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación. ¿Ya? Esta primera, Gran Bretaña. Esta otra, la de naranja, Estados Unidos, denominado también Alemania Democrática. ¿Ya? En tanto, las zonas ocupadas por otras potencias se unificaron, dando formación a la Alemania Federal. Es decir, entonces ahora hay Alemania Democrática y Alemania Federal. 1, 2, 3. Estos 3, Alemania Federal, y esta la Alemania Democrática. Incluso llegaron hasta Berlín. Berlín, la ciudad de Berlín, capital antigua alemana, fue dividida también por los países vencedores. Ahí está, aquí tenemos el mapita. La ciudad de Berlín se dividió también en 4 partes. Pero esta del lado de los aliados y esto ahora del lado comunista. Y ahí se construirá el muro de Berlín que dará inicio a la Guerra Fría. De esa manera estamos finalizando la Segunda Guerra Mundial con lo siguiente. Demografía. Perdimos aproximadamente 54 millones a 60 millones de personas. ¿Ya? Lo que hubo, mira, 65 millones de heridos, 3 millones de desaparecidos. Económicamente, Europa quedó en desastre, en debacle económico. Las ciudades e industrias prácticamente han quedado destruidas, nuevamente destruidas. ¿Ya? Millones de toneladas de barcos fueron hundidos en el mar. Se calcula que Europa perdió aproximadamente el 50% de su potencial industrial. El sector agrícola también fue afectado. Se perdieron cosechas enteras. En territorio, el nuevo mapa mundial, ¿ya? Como habíamos mencionado. La URSS recuperó varios territorios perdidos en el 41. A ver, Alemania se quedó con los países límites del 18, retrocedió, entonces se volvió nuevamente pequeño. Se dividió en 4 zonas de ocupación. Japón, aunque conservó su integridad territorial, la isla perdió todas las colonias que había ocupado anteriormente. ¿Listo? Bien, ¿qué más? En lo ideológico, lo más importante está. Estados Unidos y la URSS quedaron como los superganadores en la Segunda Guerra Mundial, con modelos económicos, políticos, sociales totalmente contrarios, antagónicos, que darán inicio a la Guerra Fría años después. Bueno, con eso estamos finalizando la Segunda Guerra Mundial. Les agradezco nuevamente y cualquier pregunta en las clases. Gracias.